Está usted sintonizando. Hoy les voy a platicar de un caso que probablemente muchos conocemos, sobre todo si te gusta escuchar historias acá de misterios sin resolver y todo esto, y es de el de Somerton. Es un caso de 1948 donde en una Australia encontraron a un hombre de 40, 50 años, muy vestido, trajes de charol y demás, y lo encontraron en posición bastante cómoda, recargado como en una pared al lado de la playa, como si hubiera estado muy borracho la noche anterior, entonces se hubiera quedado dormido ahí recargado en una piedrita, excepto que no estaba dormido, sino que estaba muerto. Al día cuando lo encontraron, bueno, pues no les resultó raro, pero lo más raro empezó después, donde empezó de que estaba vestido con traje, lo cual era muy raro, no tenía como mucha arena de la playa, como si hubiera llegado ahí casi mágicamente. Cuando vieron su ropa, por ejemplo, no tenía ninguna etiqueta, nada más no traía identificaciones, traía un peine, unos chicles, una caja de cigarros, unos cerillos y un boleto como de autobús o algo por el estilo. Había pues algunas como cosidas de su traje con hilo naranja, un hilo que solo estaba o se hacía en Estados Unidos. Y pues ahí es donde empezó el misterio, ¿no? Dijeron, bueno, pues ¿qué demonios pasó con esta persona? Esta es una foto que le hicieron post-mortem, donde pues para buscar si alguien lo conocía, si había algún reporte de persona desconocida. O no se supo Creo que estamos teniendo unos pequeños problemas con Betty. Vamos un a ver. ataque al corazón, no sabían si era... ¿Qué pasó? Pech, ya te me metiste en el audio. No, lo que pasa es que te cortaste, te cortaste como por unos segundos y nos quedamos en el que estabas platicando que no sabían si había tenido un problema del corazón o algo así, y por eso ando de metiche en tu audio. Ok. ¿Me escuchan bien? Sí, ya te escuchas, Betty. Ok, si no, quito el video y va a ver si se escucha mejor el audio. Porque lo importante es la historia. Bueno, entonces, incluso me voy a mover tantito para que llegue mejor señal de internet. Bueno. Entonces, bueno, volviendo a la historia, les decía que, bueno, nadie tenía idea de quién era esta persona, no tenía identificaciones. Entonces empezaron a preguntarse, pues, primero quién era y qué era lo que le había pasado. Consideraron que a lo mejor había tomado algún veneno o había sido envenenado. Aparte parecía que lo habían puesto ahí. Y pues bueno, la idea era saber qué es lo que había sucedido. Y cada vez la cosa se ponía más y más extraña. Encontraron una nota dentro de uno de su ropaje que tenía unas palabras que dicen Tamam Shud, que era como el final de un poema persa, de un libro que era pues relativamente común y que casualmente pues esto significaba terminado, y había incluso personas que se habían suicidado con esas palabras y demás, ¿no? Entonces pero no tenían idea, ¿no? Y nada encajaba con nada. Encontraron posteriormente el libro de donde estaba arrancada justamente esa parte de la etiqueta que alguien había dejado en un coche que tenía la ventana abierta en ese mismo día o un día anterior. Y incluso en el libro había como un código, un número de teléfono que dio a una enfermera que resulta que había regalado una copia de ese libro, pero luego resultó que no era el libro. Y bueno, el chiste es que ha sido un misterio sin resolver desde entonces.
Y pues surgieron en su momento y después muchas ideas de quién podía ser esta persona. Muchas de ellas estaban relacionadas con que probablemente era un espía soviético, que pues se empezaron a analizar prácticamente todos los detalles que encontraron, todos fueron callejones sin salida. Incluso algunas de sus características físicas eran rarísimas, o sea, por ejemplo, le faltaban como los incisivos, y ese era como un rasgo que se presenta en el 1% de la población caucásica, entonces era rarísimo, y aparte tenía otro rasgo, y casualmente el hijo de la enfermera tenía los mismitos 2 rasgos, entonces por ahí surgió la idea de una novela y demás, de que probablemente eran pareja en secreto y que era su hijo y demás. Sin embargo, pues no, o sea, nada concluyente. Lo importante y lo que sí tiene que ver con mucha ciencia aquí es justamente que la noticia que salió en julio de este año es que por fin tienen la identidad del hombre de Somerton. Y lo padrísimo de todo esto, más allá de quién es esta persona, porque es cómo llegaron a saber y a identificar a este personaje. Hay un investigador australiano que se casó con el caso, que estuvo estudiándolo muy a fondo, que es Derek Abbott, y en colaboración con una mujer que es la que vemos aquí en la foto, que se llama Colleen Fitzpatrick. Ella es genealogista forense en Estados Unidos, ha participado, su vida entera la ha dedicado justo a la identificación de personas desconocidas por medio del ADN, y incluso pues parte de su currículum o de sus más importantes trabajos es ayudar a la identificación de las personas del vuelo 4422. Incluso tienen un proyecto que se llama DNA Doe Project, que es justo para identificar a todos estos John y Jane Doe, que es como el nombre que le ponen a las personas que no tienen identidad. Y por medio de estos estudios de ADN, pues logra ayudar a esa identificación de personas. Entonces, ahora sí, les quiero contar un poquito de cómo lo hicieron y de dónde, o sea, cómo fue esto de la identificación de esta persona, que aparentemente no había forma alguna de identificarla. Y es que tomaron el ADN en inicio solo tenían como un cabello que se había recolectado en aquel momento de novela. Posteriormente consiguieron, como el cuerpo ya no estaba disponible, entonces le habían hecho como una máscara para poder, o sea, como un busto para poder preservar sus rasgos y poder identificarlo muy al inicio. Y en ese busto habían quedado algunos cabellitos. Entonces, al final colectaron como alrededor de 50 cabellitos y a partir de ahí extrajeron todo el DNA o el ADN. Y luego, pues lo que hicieron fue tratar de buscar en bases de datos, pero bueno, sabemos que el ADN de las personas pues es una cosa súper privada porque puede decir muchísimas cosas de nosotros y hay muchas implicaciones éticas. Entonces lo que ellos tenían disponible era justamente la información que hay en estas bases de datos como Ancestry.com y demás, donde no tienen todo el ADN de las personas, pero se utiliza mucho tanto el ADN del cromosoma Y como el ADN de los cromosomas mitocondriales para justamente tanto identificar como rastrear por medio del papá y la mamá. ¿Por qué? Porque el cromosoma Y, pues sabemos que mujer XX, hombre XY, entonces al ver estas similitudes que hay de varios DNAs, es posible ir como trazando esa línea como parental paterna. Y por medio del ADN mitocondrial, que no sé si sepan, se hereda principalmente por medio de la línea materna. También se han clasificado ciertos haplogrupos que nos permiten como ir trazando este caminito y poder identificar cómo es ese árbol genealógico por medio de la línea materna. Entonces, basado en esto, ellos buscaron en una página que es GEDmatch, donde estaban pues viendo si había alguna similitud del ADN que ellos tenían con alguien de la población o al menos con un grupo poblacional, o sea, ir reduciendo las probabilidades hasta que lograron reducir a un posible primo del lado paterno, a partir del cual, por medio de la información pues, que está disponible de las bases de datos, o sea, no de ADN, sino más bien de registros civiles y demás, hicieron un árbol genealógico de 4,000 personas. Y a partir de esto, con ayuda justamente de estas tecnologías de ADN,
lograron identificar a un posible padre y una posible madre, que justamente esa pareja había tenido 6 hijos, de los cuales uno de los 6 hijos no contaba con un certificado de muerte. Entonces dijeron, claro, aquí está, ¿no? O sea, creo que tenemos a nuestro hombre. Y bueno, también había otras cosas como que la esposa lo había reportado como, había solicitado el divorcio porque su esposo había desaparecido y no sabía nada de él, y empezaron como a indagar, y lo que fue chulada y belleza fue que en algún punto lograron contactar a un posible primo por el lado materno que accedió a hacerse una prueba de ADN, y entonces hizo match. Y con esto confirmaron que efectivamente la persona, el hombre de Somerton, es un tal Carl Webb o Charles Webb, que, bueno, es una, hasta ahorita lo que se sabe es que es una persona promedio, todavía hay muchas cosas sin responder, pero al menos tienen la identidad de este personaje popular y famoso, de un caso que tiene muchísimos años, que tiene casi 70 años, y ellos dicen, estamos en un 99.999% seguros de que el hombre de Somerton es Carl Webb. Y es muy simpático, y lo hemos platicado aquí millones de veces, que dicen, no podemos decir que es un 100% porque shit happens. Entonces, ¿qué tal que tuvo un gemelo que se dio en adopción sin saber y demás? Y entonces a partir de esto, pues esa podría ser otra posibilidad. Sin embargo, sabemos que es muy poco probable, y contra todo lo demás, pues se tiene la identidad de este personaje. Por supuesto, el misterio no está resuelto, más que la identidad, porque todavía no saben si realmente era un espía o no, pero descartaron que fuera... que tuviera ese romance con la enfermera, y al menos tienen una identidad. Y esto es algo que a mí, más allá de lo interesante del caso, el ver estas aplicaciones del ADN y cómo puedes realmente llegar a trazar esos linajes con 50 cabellos, me parece una cosa impresionante. Por supuesto, también me quedé pensando en todas las implicaciones éticas y toda la información que tú puedes obtener del ADN, y bueno, o sea, no sé, yo lo empecé a ver y me explotó la cabeza en muchos sentidos. Entonces dije, ay, está buenísimo esto. Dije, tengo que contárselos para que vean otra de las aplicaciones que tiene la genética en esta área, que es área forense, ¿no? Y cómo con 50 cabellos y 70 años puedes lograr identificar a un hombre que no tenía identificación ni etiquetas ni nada, y tener una certeza tan alta de que es esa persona. Y pues ya, esa es como la historia que quería contarles el día de hoy. Hola,